Bueno, yo me afilié en el año 73-74 y era una época en la que había una conciencia política importante, en la medida en que estábamos ya, todos queríamos ver el final de la dictadura y, bueno, pues la verdad que era una sociedad muy politizada, en una parte de la sociedad estaba muy politizada, con la ilusión de, bueno, pues en aquel momento incluso algo tan simple que vemos ahora, de ser europeos, de ser igual que el resto de los países de Europa, por tanto de ser un país democrático y un país de libertades. Además, particularmente en el PSOE, no cabe duda que ahí algo tendría que ver la influencia familiar, puesto que tanto mi abuelo como mi padre, etcétera, y mis familiares más próximos eran todos del Partido Socialista, o fueron todos del Partido Socialista cuando hasta la República y posteriormente en la clandestinidad, algunos de ellos, y la motivación fue esa. Yo creo que en aquel momento todo nos movía el transformar esta sociedad, el ser una sociedad libre y democrática, que es por lo que se luchó y se consiguió con la Constitución del 78. Pues yo fui elegido por primera vez en el año 78, en enero del 78, y era una época en la que, bueno, pues, prácticamente estaba todo por hacer. Era cuando se estaba reorganizando, veníamos de la clandestinidad y a partir de la legalización, en la legalización curiosamente ya teníamos un local abierto, o sea, la legalización lo que sirvió fue para poner el cartel en la puerta, pero ya veníamos trabajando, pero eran los años en los que se estaba reorganizando la actividad, primero medio clandestina, sobre todo en la época, una vez que falleció el dictador, pues había una cierta permisividad, aunque no legalidad, de los partidos políticos, y en esa época pues lo que se hacía era intentar poner en marcha pues cuestiones que han sido características después en lo que es el papel de un partido político a nivel local, en el ámbito en el que nos movíamos de la agrupación. Pues desde ponerla en marcha las agrupaciones sectoriales o todos los grupos sectoriales que trabajaban en los distintos sectores de la sociedad. En aquel momento inicialmente teníamos una mayor vinculación con la Unión General de Trabajadores y de hecho compartíamos sede y compartíamos actividades y por tanto había también muchos de nosotros estábamos indistintamente en una u otra actividad, en la sindical y en la estrictamente política. Se pusieron en marcha pues toda una serie de iniciativas que son, bueno, las primeras elecciones municipales llegaron de forma inmediata, primero las generales, se empezó también ya a poner en marcha lo que eran, lo que ha sido después pues característico, poner en marcha los comités electorales, empezar a rodar lo que después ha sido la actividad propia. Un elemento importante también era el trabajo que realizábamos en las distintas entidades vecinales, en las asociaciones de padres. Cuando se aprobó la ley de participación, pues estábamos presentes, intentamos estar presentes en la ley de participación en el ámbito escolar, en todos los estamentos o en todos los colegios o estamentos de participación que se iban abriendo. Y de hecho yo creo que una característica de la Agrupación Socialista de Elche ha sido siempre, y después se ha podido ver posiblemente en los resultados electorales, que éramos una agrupación muy numerosa, que participábamos en todos los movimientos de todo tipo, sociales, sindicales, políticos, culturales, etcétera, que había en la ciudad, y esa implicación de los militantes en todas estas asociaciones pues hacía que hubiese una permeabilidad y un conocimiento de lo que era la realidad social, cultural, económica de la ciudad, y bueno, pues de ahí yo creo que esa vinculación que caracteriza a la Agrupación Socialista de Elche con la ciudad. Bueno, eso fue una etapa, el Partido Socialista, no solamente en la ciudad de Elche, la Comunidad Valenciana y en España, pues ha pasado por distintas etapas. Yo recuerdo que en ese momento la Federación Valenciana, es decir, el Partido Socialista del País Valenciano, pasó por una serie de circunstancias que hacían difícil buscar una dirección, que hacía difícil encontrar un acuerdo por parte de todos para impulsar y renovar el Partido Socialista, hasta el extremo que hubo que nombrar 3 gestoras sucesivas para salir de esta situación, de este punto muerto. Una gestora nunca es algo que se desea,
Pero bueno, está recogido en los estatutos que efectivamente en una situación de este tipo la Dirección Federal nombró, en este caso el secretario general era Almunia, nombró una gestora, y yo creo que el hecho de que estuviese yo no era más que el que en aquel momento, como yo decía, de dificultades dentro de la organización a nivel del ámbito de la Comunidad Valenciana y también en cierta medida por el cambio que supuso cuando no se volvió a presentar realmente como secretario general Felipe González, ese cambio que supuso, pues también se trasladó a la Comunidad Valenciana, y yo creo que el que fuese un militante de la agrupación del Che en realidad fue el reconocimiento de que en ese momento la verdad que la agrupación, aparte de que gobernábamos en el ayuntamiento, teníamos la responsabilidad del gobierno municipal, era una agrupación pues muy cohesionada, y que, bueno, pues que se vio que podíamos ser útiles en la comunidad para, digamos, volver a el objetivo de una gestora que es temporal, es poder convocar un congreso y que de ese congreso salga ya una nueva dirección política fuerte que dirija al partido con absoluta normalidad. Eso se consiguió, y por tanto, bueno, pues ese es un poco el papel que en un momento determinado le tocó jugar a la ciudad de Elche, a la agrupación de Elche, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Sí, yo fui concejal en la primera corporación en la que se presentó, que fue alcalde, Manuel Rodríguez, como cabeza de lista, y bueno, pues tuve la suerte de poder trabajar con él durante 4 años como responsable, en este caso, del área económica, de Hacienda, Fomento, en el Ayuntamiento de Elche. Yo creo que es un área importante en la medida en que, aunque el objetivo fundamental de los socialistas cuando trabajamos en el Ayuntamiento es trabajar por mejorar todas aquellas condiciones sociales, personales, centrándonos en la persona, pero trabajando en todo aquello que mejora la calidad de vida de las personas, pues evidentemente nosotros tenemos como prioridad la educación, los servicios sociales, pero hay que recordar que es fundamental también el trabajo, es fundamental el empleo, que es lo que permite conseguir también, tanto desde el ayuntamiento como desde el propio ámbito familiar, el mejorar las condiciones de vida a nivel familiar o a nivel personal, y el poder optar a una serie de oportunidades que puede ofrecer la sociedad ilicitana. Yo creo que desde el área de fomento, de la actividad económica, que era como se llama la concejalía, pues se puede trabajar precisamente en lo que sería la generación de riqueza para la ciudad, pero pensando que esa riqueza es la que va a generar empleo y va a generar bienestar. Y con ese objetivo, pues yo creo que fueron 4 años en los que, bueno, pues la verdad que yo trabajé muy cómodamente y, bueno, con todo el equipo municipal, porque además es verdad que siempre cualquier actividad del concejal es una actividad transversal con el resto de compañeros de la corporación, pues yo creo que pudimos hacer cosas importantes en ese ámbito, con la responsabilidad que supone la confianza que te dan los ciudadanos para que gestiones durante un tiempo una responsabilidad de ese tipo. Fue en el año 95, en las elecciones del año 95, finales del siglo XX, por tanto, y bueno, pues en aquel momento, cuando uno asume esa responsabilidad, por una parte toma conciencia de la importancia que tiene el haber recibido la confianza de los ciudadanos para tomar decisiones sobre las que tú puedes influir sobre sus vidas, y yo creo que es algo que todos los socialistas conocemos, porque hemos tenido durante muchos años la responsabilidad, prácticamente -4, la responsabilidad de dirigir los destinos de esta ciudad en el periodo democrático, también en el periodo democrático y constitucional de la Segunda República, y desde esa responsabilidad pues lo que se trata es de trabajar por transformar la ciudad, y yo creo que en ese sentido no solo la corporación que yo presidí, yo creo que todas las corporaciones municipales pues hemos sido un motor importante de transformación, conociendo cuáles son las necesidades, como yo comentaba anteriormente, desde la agrupación de las prioridades que tienen los ilicitanos. En esa conexión con la sociedad ilicitana, pues hemos sido capaces de ir transformando en esa dirección de progreso
la ciudad de Elche, y por tanto ese es el principal, digamos, recuerdo que uno tiene cuando entra o asume una responsabilidad tan importante como esa. Pues lo comentaba anteriormente. Primero, a partir de ese compromiso que uno es consciente que tiene con los ciudadanos, yo lo recuerdo como un periodo en el que desde la corporación, desde el Partido Socialista, pudimos hacer muchas cosas por la ciudad, y además lo recuerdo también con la implicación importante tanto desde la ejecutiva local, los propios militantes, por supuesto el grupo municipal, el grupo de compañeros del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, con la ilusión que trabajábamos. Yo creo que todos conscientes de que teníamos que dar, cuando asumimos esa responsabilidad, tenemos que dar todo de nosotros y de nosotras, y con esa sensación de, bueno, pues cuando uno revalida la confianza de los ilicitanos, después de unas elecciones, elección tras elección, con la confianza de que efectivamente estábamos dando respuesta a las auténticas necesidades de los ilicitanos o a aquello que los ilicitanos y ilicitanas esperaban de nosotros. Creo que fueron años en los que, unidos como después, como antes y después se han dado en otras corporaciones, pues desde el impulso socialista o con el ideario socialista se pudieron poner en marcha proyectos importantes para transformar la ciudad, sobre todo pensando, como decía antes, en las personas, pensando en los hombres y mujeres de la ciudad, en que su calidad de vida mejorase, en que hubiese mejor atención sanitaria, que hubiese mejores instalaciones deportivas, que hubiese mejores instalaciones educativas, que hubiese más oportunidades de trabajo. Hay que recordar el impulso que se dio al Parque Industrial de Elche, la creación, el interés por diversificar. Hay que recordar que era una época en la que se hablaba de la globalización, del impacto que iba a tener en la economía ilicitana, bueno, pues como después se demostró que era real la entrada en la Unión Europea y también la globalización y la entrada de productos de otros países exteriores a una economía abierta como iba a ser a partir del año 2000, y había que diversificar la economía ilicitana, había que afianzar el sector calzado, había que actuar, y yo creo que también desde el ayuntamiento, junto a las asociaciones empresariales, los sindicatos y asociaciones de todo tipo, porque nosotros, todos los ayuntamientos de la ciudad que fueron gobernados por el Partido Socialista en todas las legislaturas, también se han caracterizado por la participación, y yo creo que contando con todos, escuchando a todos y después tomando decisiones, pues fuimos capaces de salir de una situación que podía haber sido crítica y además salir reforzados. Yo creo que la apuesta que se hizo, como decía antes, por la diversificación económica, por un plan general que transformó pues una ciudad con una visión, yo creo que fue un cambio importante en los nuevos barrios, con la posibilidad, y eso también fue oportunidad en un momento determinado, no siempre se han tenido las mismas disponibilidades económicas, de incrementar las instalaciones, las dotaciones públicas, las zonas verdes, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues conseguimos ir transformando la ciudad, y fue una etapa muy ilusionante de toda la agrupación, porque yo recuerdo la implicación que había en los grupos sectoriales con cada una de las concejalías, la implicación que había y el compromiso que había por parte de la corporación municipal de compartir el trabajo del ayuntamiento con los militantes, y eso sin duda alguna fue con la participación con todos, no solamente con el Partido Socialista, sino con todas las asociaciones de la ciudad, pues hizo, bueno, yo creo que avanzásemos, que es lo importante. Siempre se quiere avanzar más, nunca se está satisfecho, pero se consiguieron, yo creo que grandes cambios, y de hecho hay que recordar que y ya no hablo de la corporación del año 95, nosotros entramos en un momento final, los ayuntamientos democráticos entran en la ciudad en un momento en el que pudimos empezar una transformación de una sociedad, Elche, hablo de la ciudad de Elche, de una sociedad industrial, de una sociedad dura, iniciar una transformación a una ciudad con dotaciones, con servicios culturales, con más oportunidades, con muchos más centros educativos, con más posibilidades, por tanto, para la educación, con la puesta en marcha de la universidad, otras inversiones que se hicieron en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y cultural, que han permitido, como decía antes, a lo largo de
de los mandatos socialistas, transformar la ciudad de Elche en lo que es hoy, una ciudad bueno, pues que a pesar incluso de que ahora estamos viviendo momentos de crisis, de la que nos sentimos orgullosos por el trabajo que se ha hecho. Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que se ha hecho. Pues puesto que es el actual alcalde, aunque ya he comentado que en general he dado una respuesta general en la pregunta anterior, bueno, pues aunque como decía el que está todavía como alcalde, decir que participa de esos mismos valores. Creo que es un magnífico alcalde, como han sido todos los anteriores, mejorando lo presente, y por tanto, bueno, pues está trasladando esa forma de trabajar de los socialistas, y no solo en el ayuntamiento, ya por no repetir las palabras que he dicho antes. Yo creo que allí donde los socialistas gobiernan, intentamos gobernar respetando no al enemigo, sino al adversario, al partido, a las personas que piensan de una forma distinta, desde el respeto a pareceres distintos, es decir, con un profundo sentimiento democrático. Por desgracia eso, bueno, cada vez es menos frecuente en algunos partidos políticos o en algunos políticos, y además contando desde la participación, evidentemente defendiendo lo que son nuestros ideales, que es la igualdad, que es la libertad, que es la democracia, y a partir de esos grandes valores, que las medidas que tomamos o que las leyes que se toman, tanto en el ámbito de la Comunidad Valenciana como en el ámbito de España, pues intentan reflejar esos valores socialistas de igualdad de oportunidades para todos, de priorizar que la justicia es dar a aquellos, trabajar más para aquellos que más lo necesitan. Otros ya consiguen lo que necesitan por sus propios medios, y por tanto hay que invertir más en aquellos que lo necesitan, que es lo mismo que se hace en un ayuntamiento: priorizar las inversiones en aquellos barrios que más lo necesitan, en aquellas instalaciones educativas que están en peores condiciones, para que todos tengan las mismas oportunidades. Carlos es un ejemplo más de ese perfil socialista, no solo del Ayuntamiento de Elche, hablo en general, y que de hecho, pues yo antes lo comentaba, posiblemente en Elche más que en otras ciudades, más que en otros municipios, pero en general en España el Partido Socialista ha tenido y tiene esa confianza de los licitanos en la mayoría de los municipios, en la mayoría de las comunidades, y bueno, pues también durante muchos años hemos sido y hemos tenido, como tenemos ahora, la responsabilidad del Gobierno de España. Trabajar por los ciudadanos, hacerlo de la manera que lo hacemos, hace que después se reconozca. En 130 años yo creo que podemos recordar y suponer, bueno, 130 años es que hay que repetir que es que el Partido Socialista es el partido que tiene más años de historia, y eso yo creo que hay que ponerlo en valor. Efectivamente, la historia son muchos años y hemos pasado etapas posiblemente que podemos recordar que puedan ser más o menos duras. Sin duda alguna, yo me imagino, yo no lo he vivido evidentemente, ni no lo hemos vivido la mayoría, pero me imagino que la etapa de la guerra civil, la etapa de la primera etapa o la posguerra, porque más que la guerra, la posguerra, todos los militantes del partido recuerdan que fue más dura casi que la propia guerra civil, pero hay que recordar que en esos 70 años, yo decía al principio que el Partido Socialista surge inicialmente muy unido a la Unión General de Trabajadores. Ha habido huelgas importantes, las huelgas de principios del siglo XX fueron épocas muy duras, donde el partido y la Unión General de Trabajadores, en ese compromiso por la lucha sindical, por la lucha obrera y con el compromiso con la clase obrera, pues viviría momentos muy difíciles. Esos son los más duros, sin duda alguna. Después, yo creo que, dicho eso, en la etapa que hemos conocido, previa a la legalización del partido, y en la legalización del partido, pues podemos haber tenido momentos más o menos, cuando hemos perdido unas elecciones nacionales, pues todo yo supongo que los hemos vivido con gran desazón, pero comparado con algunos momentos, como he dicho antes, en los que compañeros nuestros tuvieron que irse
al exilio, etcétera, etcétera. Yo creo que esos serían, sin duda alguna, los momentos más difíciles, no solo para el Partido Socialista o para los compañeros que lo vivieron, sino para el Partido Socialista y en general para la sociedad. La sociedad española ha vivido en el siglo XX momentos muy duros y el partido ha sido parte de esa sociedad. Y por tanto, bueno, pues yo creo que esa pregunta habría que dejarla en esos momentos difíciles, donde se demuestra el valor de la militancia y sobre todo el valor del compromiso con unas ideas, porque posiblemente hay momentos en los que, bueno, tiene valor, pero no hace falta demostrarlo. Ahí es cuando se demuestra, cuando uno tiene que irse fuera de su país por su compromiso, o sabe que comprometiéndose en lo que está haciendo corre el riesgo de tener que irse o de sufrir cárcel, como ocurrió después de la guerra civil, en la posguerra, en la dura posguerra de la dictadura. Bueno, pues ahí donde se ve el compromiso socialista, pues, y el compromiso de nuestros militantes, o lo que nos han enseñado nuestros antiguos militantes. Bueno, en este sentido yo creo que podemos decir que la etapa constitucional en España es todo lo contrario de lo que hemos comentado anteriormente. Yo estaba recordando el siglo XX, finales del siglo XIX, que es cuando se constituye la agrupación, y prácticamente el siglo XX hasta la Segunda República y después ya con la Constitución, quitando esos dos periodos. Afortunadamente ya el periodo constitucional del 78 es un periodo prolongado que dura hasta nuestros días. Han sido etapas muy duras, por tanto, por contra, las etapas que podemos decir más positivas, las etapas en las que podemos considerar que han sido bueno, pues más agradables de recordar, si vale ese símil, sin duda alguna son cuando hemos visto que se ha ido recobrando las libertades, cuando hemos visto que ha habido un progreso económico y un progreso social, que ha habido una transformación en la sociedad donde, bueno, pues incluso la España de 1978, 79, 80 no tiene nada que ver. Todos recordamos la profunda transformación que supuso los gobiernos de Felipe González al amparo de la Constitución española y por tanto de la democracia en España, con la incorporación de España a la Unión Europea. Claro, todo eso son periodos que hemos vivido los socialistas como la consecución de aquello que queríamos y por lo que trabajábamos, que era por transformar, y nos queda mucho camino, por transformar una sociedad más igualitaria. Pues ahora hablamos de la igualdad de la mujer. Yo recuerdo cuando en el primer congreso que aprobamos un pequeño paso de participación, de reconocimiento de la necesidad de participación, de promocionar la participación de las mujeres en los órganos de responsabilidad del partido, aquella famosa discutida, y posiblemente en aquel momento había que hacerlo, pero ahora lo vemos incluso anacrónico, aquella obligación del 25%, pero yo creo que fue muy positivo. Al final se ha demostrado que demostrar la necesidad de participación de la mujer, a fin de cuentas trabajar por la igualdad de todos en una sociedad, hombres y mujeres, bueno, pues yo creo que ver que se van consiguiendo esos logros, muchas veces yo creo que hay que recordarlo, sobre todo ahora que vemos también posiciones radicales de la extrema derecha, que además esta entrevista hecha posiblemente hace 5 años, también diríamos ha sido muy positivo que en España no hubiese extrema derecha. Pues en España había extrema derecha, solo que estaba, no sé si por fortuna o desgraciadamente, porque siempre es por desgracia el que exista, pero por fortuna estaba dentro del Partido Popular, pero ya ahora vemos cómo se manifiesta, cuáles son sus objetivos. Quiero decir que cuando uno ve que trabaja por algo, por transformar una sociedad en una dirección, que al final trabaja por conseguir algo tan básico, podemos decir, como los derechos humanos. O sea, en realidad nosotros, los valores socialistas, lo que queremos es conseguir que los derechos humanos sean una realidad a través de políticas concretas que tomamos en gobiernos concretos, con responsabilidades concretas en los distintos ámbitos, a nivel local o a nivel nacional o supranacional, a nivel europeo. Y se ve que se consigue, porque como comentaba antes, la transformación que se ha producido en este país desde el año 78, desde la que se aprueba la Constitución hasta ahora, en todos los ámbitos, social, económicos, de todo tipo,
ha sido muy importante. Yo creo que el reconocimiento de que eso se ha conseguido con la aportación de muchas personas que supieron ver que en esa dirección de progreso se podía alcanzar una transformación para todos, de igualdad para todos, pues es una gran satisfacción. La verdad que es una pregunta, por una parte, que me permite recordar a muchos compañeros, con los cuales, sin duda alguna, de las cuales guardo un recuerdo importante, porque he pasado muchas experiencias con ellos. También me resulta, lo que no me gustaría es olvidarme de ninguno, y por tanto empezar a dar nombres es un pequeño compromiso. Pero es verdad que ha habido compañeros que personalmente, en mi militancia en el partido, desde que ingresé en el partido, voy a empezar por lo menos por los primeros que conocí, simplemente por no alargarme mucho. Cuando yo ingresé en el partido, pues había compañeros como Manuel Aravid, había compañeros como Manuel Esclapez, Onofre Soler, Alfredo Mira, Paco Soler, Campillo. Son muchos los compañeros con los que yo tuve ocasión. Por supuesto, era más joven, el más joven de ellos, José Rodríguez Esquitino. Cuando yo ingreso al partido, de ellos fue de los que aprendí a militar en el partido, lo que significaba pertenecer a una organización política como el Partido Socialista Obrero Español, y bueno, y guardo el recuerdo grato del trabajo con ellos. Ya he olvidado algunos, ya estoy recordando algunos más, pero como empiece sé que voy a repetirme en nombres que hubiese querido recordar. He dicho los primeros que conocí en aquellos años. De ellos yo creo que aprendimos muchas cosas. Este partido ha sido siempre, quizá porque ahí en aquel momento ingresamos un grupo de compañeros que éramos muy jóvenes, Antonio Torres, el propio Rodríguez Esquitino ya estaba, pero también era más joven, Pepe Vera, etc. En aquel momento lo que nos permitió fue, y era difícil, pero conseguimos, yo recuerdo que conseguimos, aunque había una diferencia de edad muy importante, hacer un partido muy intergeneracional, es decir, rápidamente supimos aprender de los mayores, trabajar con ellos y complementarlos. Yo creo que es lo que yo recuerdo. Trabajábamos bueno, pues con esa ilusión que yo comentaba al principio en la primera pregunta, de empezar a poner, para ellos era volver a poner en marcha, aunque no habían interrumpido su militancia, pero es verdad que el trabajo en la clandestinidad fue distinto a ese momento en el que se empieza ya, no siendo legales, pero así tener una cierta permisividad por parte en este caso, pues del gobierno que hubo ya con los últimos años, antes de morir Franco y con la muerte de Franco, a poner en marcha todo lo que fue volver a contactar con militantes que ellos conocían, que habían militado en el partido. Por otra parte, era un momento en el que había, como yo decía también en la primera pregunta, una inquietud política, porque había ilusión por trabajar por aprobar una Constitución española y por transformar y salir de lo que había sido esa dictadura. Por lo tanto, yo de ellos recuerdo, muchos de ellos después fueron concejales en la primera legislatura, Ramón Pastor, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, pues yo tengo que recordar con mucha simpatía, con mucha admiración, porque ellos fueron los que pasaron una de esas etapas tan duras de la clandestinidad, de la guerra y de la posguerra que yo comentaba antes, de esas etapas duras del Partido Socialista. Y sin embargo, también tengo que decir que me sorprendía la generosidad con la que ellos supieron aceptar las cesiones que se hicieron en la transición por conseguir un acuerdo democrático, que la Constitución, pues con la amnistía, fuese un punto de partida, que es verdad que tiene, y ahora se está revisando ese planteamiento, puede tener una consideración que se rechaza
por lo que supuso posiblemente de injusticia, con muchas injusticias que se hicieron y de las que no se tuvieron en cuenta en la época de la dictadura, pero a mí me sorprendía la generosidad de esa generación que había sufrido tanto, pero que sabía que en ese momento la única forma de dejar como herencia a sus hijos y algunos incluso ya a sus nietos de una sociedad distinta en nuestro país, en España, era aceptar ese pacto constitucional y aceptar esa nueva etapa que se veía con ilusión que podía ser el inicio de una transformación, como después fue, con algunos errores, la etapa de la Constitución española. Lo decía antes, cualquier persona que tenga una responsabilidad en esta agrupación, que sabe que tiene el respaldo y que en él se ha delegado la confianza para una responsabilidad, ser concejal en una lista, ser secretario general, candidato a la alcaldía, cualquier responsabilidad, cuando asume esa responsabilidad, y siempre, evidentemente, desde una agrupación democrática como es la nuestra, sabe que tiene que trabajar, que asume una responsabilidad ante todos, que tiene un compromiso y hacer, por supuesto, todo aquello lo mejor que puede y siempre intentando cumplir con esa confianza y no defraudar a nadie en esa confianza que ha recibido para hacerlo mejor, en este caso, por la agrupación. Yo creo que son momentos distintos, la verdad que España en los últimos años, la situación política, una situación política distinta, donde pues aquellos momentos en los que había mayorías absolutas, en los momentos del bipartidismo, también se veían a nivel local, en el ámbito local, se vivían de la misma forma. Ahora, pues ahí son más una situación donde más plural, en el ámbito de los partidos políticos, y yo creo que tanto desde el ayuntamiento, cuando se tiene la responsabilidad de gobierno municipal, con partidos políticos, con un arco de partidos políticos mucho más variado, como en el ámbito de la responsabilidad orgánica, donde también en la ciudad pues hay otros partidos, otras formaciones políticas, pues es importante pues tener esa capacidad también de interlocución, de trabajo, para mantener esa agrupación conectada con la sociedad. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte de los militantes, bajo la dirección del secretario general de la ejecutiva local, pues es lo que ha sido característico de la agrupación de Elche. Yo creo que la característica de la agrupación de Elche, yo por muchas responsabilidades conozco muchas agrupaciones, tanto en la Comunidad Valenciana como fuera de la Comunidad Valenciana, y si algo tiene esta agrupación yo creo que tiene dos características. El conocimiento que tiene de la sociedad en la que está, es decir, esa conexión que tiene con la sociedad ilicitana, y la participación, el ser una agrupación razonablemente numerosa en el número de militantes, y la participación de sus militantes, el saber impulsar, provocar, poner en marcha actividades, objetivos, para que los militantes se sientan en una agrupación participativa, donde se puede participar. Y yo creo que ese es el valor que tiene, o son las dos características más importantes de esta agrupación, de esa historia de la agrupación. Y por tanto yo creo que en ese sentido, pues el trabajo de la actual dirección y del secretario general, pues hay que valorarlo muy positivamente. Bueno, hablar de futuro siempre es arriesgado, pero yo creo que, por una parte, yo creo que los partidos políticos, a pesar de que, curiosamente, algunos partidos políticos, pero porque representan un sector de la sociedad que es la que les influye en esa orientación, intentan llevar al descrédito la actividad política, la acción política. Los partidos políticos son absolutamente necesarios en una sociedad para vertebrar las distintas formas de
de percibir o de entender los problemas y de dar solución a los problemas que rodean a las personas van a seguir teniendo vigencia siempre, y por tanto yo creo que un partido político que tendrá que transformarse, obviamente, pero que tiene como principios generales principios de solidaridad, principios de igualdad, principios, valores tan importantes unidos con lo que son los valores tan importantes para las personas, siempre va a tener vigencia. Por lo tanto, el Partido Socialista, si con esos valores, incluso los valores fundacionales de Pablo Iglesias, que han permitido que sea un partido con tantos años de historia, respetando esos valores o partiendo de esos valores, sabiéndolos adaptar a los cambios de la sociedad en cada momento, como también ha sido una característica en esos 130 años de historia del partido, bueno, en el caso de Elche y en el caso de España, de tantos años de historia del Partido Socialista Obrero Español, si sabemos adaptarnos en los respectivos congresos democráticamente a esas demandas de la sociedad desde nuestra formación política con esos valores, yo creo que vamos a seguir durante muchos años siendo el partido con el que la mayoría social se va a identificar, y por tanto vamos a seguir teniendo la confianza en los hombres y mujeres del Partido Socialista para impulsar y seguir transformando en aquellos problemas que ahora no seremos capaces todavía de entrever, pero para trabajar por solucionar los problemas que en cada momento la sociedad tenga. Los 130 años de socialismo en Elche, para mí, han sido el compromiso de los socialistas con los ilicitanos y las ilicitanas. En todo aquello hemos trabajado por mejorar, el Partido Socialista, por mejorar la calidad de vida por las personas, por los ilicitanos e ilicitanas de Elche. Ese ha sido lo que nos ha movido en esos 130 años.